Bueno, desde el principio estuvimos hablando acerca de ciertos componentes que eran muy necesarios que nosotros tuviéramos en cuenta. Que las auditorías lo que buscaban era que se convirtieran en una herramienta que nos permitiera dar un diagnóstico acerca de la situación de la organización y que ese diagnóstico pues nos sirviera a nosotros también para poder establecer posibles acciones de mejora. No es solamente el hecho de encontrar dónde se está incumpliendo o algo por el estilo, es encontrar qué, qué se puede mejorar dentro de la organización y que de pronto unos ojos externos puedan facilitar hacer esa gestión. Entonces, para eso hemos visto cómo se programa una auditoría. Para eso pues hay que realizar la programación de las auditorías en el año. Adicionalmente vimos algunas técnicas eh, que nos podían servir para entender un poco acerca de cuál era la estructura de los procesos. Vimos el ciclo PHBA, que es muy utilizado en la estructuración de los procesos y por lo tanto pues nos basamos en esa misma técnica para poder programar o planear nuestra auditoría. Vimos cuáles eran las competencias de los auditores, quiénes eran los que podían ocupar ese cargo, cuál era el rol dentro del equipo auditor. Vimos que podía haber un auditor líder, que podían haber unos auditores que apoyaban esa gestión de esa auditoría e incluso podrían haber unos expertos que serían unas personas que son especialistas en los diferentes temas y que puede que al mismo auditor pues no le sea tan claro algunos de los conocimientos que se requieren para hacer una auditoría. Me explico, hablamos por ejemplo en un laboratorio, de pronto había tanto conocimiento específico que un auditor no necesariamente iba a ser capaz de poder eh, realizar la auditoría sin la compañía de alguien que lo pudiera guiar, de alguien que verdaderamente conociera desde el punto de vista técnico de qué se estaba hablando. Entonces, cuando identificamos eso, ya dijimos que era necesario, si al programar la auditoría, pues que estuvieran informados las personas auditadas, había que identificar quiénes eran esas personas que íbamos a auditar, cuál era el alcance de la auditoría, cuáles eran las técnicas que íbamos a utilizar, las fechas en las cuales íbamos a realizar la auditoría. Y una vez definido eso, entonces ya nos teníamos que enfrentar a la auditoría. Y para eso entonces generamos un plan que digamos que lo volvimos realidad en un documento que le llamamos lista de verificación. Entonces ese checklist o esa lista de verificación es un documento que nos va a seguir de guía para el momento en que nosotros vamos a hacer la auditoría, o sea, cuando ya nos enfrentamos a ese momento en que vamos a estar al frente de unos auditados a los cuales vamos a tener que acompañar durante uno o varios días, o dependiendo pues del alcance o de la naturaleza, eh, a los cuales le vamos a aplicar algunas técnicas, como por ejemplo la entrevista, donde vamos a utilizar por ejemplo el muestreo, donde vamos a pedir unas muestras y esas muestras pues tendrán que estar ajustadas a lo que nosotros podamos observar que está estipulado en los diferentes criterios que utilicemos para realizar la auditoría. Entonces, ya cuando nos llega la auditoría, ya que ya entonces vamos a hablar del momento donde efectivamente vamos a hacer la auditoría. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es prepararnos para la auditoría. Cuando hicimos el checklist, lo que hicimos, la lista de verificación, lo que hicimos fue dejar listo lo que nosotros vamos a hacer al momento en que nos vamos a enfrentar
a esas personas que van a ser auditadas. Entonces hoy vamos a hablar de la fase donde ya ejecutamos la auditoría, o sea, es el día en que vamos a hacer la auditoría. Hola, ¿me escuchan? ¿Y profe? Profe, Ahora sí. Vi que se salió un momentico. Permítanme, voy a hacer un cambio de red para que no va a tener dificultades. profe, yo no lo escucho. Hola, ¿y me escuchan? Sí, pero ya es con la imagen, o sea, no sé si me quitas la cámara para el internet. Ok, ahí. Hola, ¿me confirman por favor si me están escuchando bien? Sí, profe. Hola, profe, sí. Gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, voy a basar, vamos a diferencia de las otras clases, vamos a ver la norma, o una de las tantas normas pues donde nos basamos para poder saber qué es lo que hay que hacer en las auditorías. Entonces, esta norma se llama ISO 19011. Y aquí están las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Muchas de las cosas que hemos visto, muchos de los temas que hemos trabajado, están contenidos en esta norma. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Aquí hay varios elementos que nosotros vimos, por ejemplo, los principios de la auditoría, los objetivos del programa de auditoría, el establecimiento del programa. Vimos la realización de la auditoría, pero hoy vamos entonces a mirar un poco Bueno, entonces resulta que lo primero que hacemos en la auditoría, digamos que cuando nos llega el día de la auditoría, hay una formalidad que se debe cumplir, pero más que una formalidad, es digamos que sirve de una guía, sirve para acercamiento con los auditados y es lo que se conoce como la reunión de apertura. ¿Quién ha participado en una reunión de apertura? Sea auditado o sea auditor. Yo estuve en una, profe, pero fue como... ¿Me escucha? Buenas Sí, noches.
Hola, Jennifer, sí, Pero fue dime. como, o sea, nos preguntaban como qué hacíamos en cada rol, Ajá, o sea, y ahí ellos ¿te iban los como reunieron en alguna parte o cómo lo hicieron? una especie de buffet. Qué Entonces pena, nos ¿no? hicieron o sea, la invitación que nos hicieron, que fue como la Ajá. presentación a lo que ellos iban a realizar, Sí, nos reunieron a todos y ahí nos dieron como una retroalimentación de qué era lo que iban a hacer. ok, muy bien. Listo. ¿Qué más? Muchas gracias, Jennifer. ¿Qué más? ¿Quién más estaba en una reunión de apertura? Yo, profe, estaba en una reunión de apertura. ¿Y qué hicieron, Eh, Sandra? Pues lo que se hace es como la agenda se socializa, generalmente los auditores externos no socializan antes, sino que ya en ese espacio de cómo va a distribuirse el cronograma, también pues el alcance, el objetivo y ya, pues es como brevemente eso. Muy bien. Sí, básicamente lo que vamos a buscar es primero tener un espacio dedicado exclusivamente para hacer esa reunión, que no debería durar más de unos 15 o 20 minutos. Entonces, esa reunión, pues ya sabemos que ese día va a haber auditoría, así que nos envían la invitación, la persona pues que es el contacto dentro de la organización, y nos dice que a las 7:30 o a las 8 de la mañana o a la hora que dispongan, se hace la reunión de apertura. Entonces está el equipo auditor y están las personas que serán auditadas. Preferiblemente todas, pero si no, pues puede que no estén todas las personas. Entonces, mm, Jennifer, Sí, profe, buenas. hola. Jennifer, ayúdame con este punto, ayúdame con esta lectura. Todas estas 6, Sí, 6.4.3. listo, profe. Realización de la reunión de apertura. El propósito de la reunión de apertura es A, confirmar el acuerdo de todos los participantes. Por ejemplo, auditarlo, equipo auditor, sobre el plan de auditoría. B, presentar el equipo auditor y sus roles. C, asegurar de que se puedan realizar todas las actividades de auditoría planificadas. Muy bien, Debería, muchas gracias, Jennifer. Entonces, es importante decir, nosotros ya vamos con un plan de auditoría. Es decir, nosotros incluso ya tenemos programadas las horas en que vamos a estar haciendo una auditoría y a quién. Entonces, ahí ese es el momento donde vamos a aprovechar para decir, bueno, el plan es este. Vamos a estar con el proceso tal a tal hora, con el proceso de tal hora a tal hora, con el otro proceso de tal hora a tal hora. Entonces, ¿quién puede que en ese momento sea donde se diga quién es que va a acompañar el proceso? Pero de antemano ya podríamos saber que si por ejemplo hay un jefe de ese departamento que se encargue de ese proceso, entonces esa será la primera persona. ¿Por qué se conviene eso? Porque puede que esa persona tenga alguna dificultad y no esté presente en el momento. Entonces hay que saber quién es la persona que va a reemplazarlo. A veces ha sucedido, por ejemplo, que se necesita un jefe, pero resulta que ese jefe tuvo una reunión muy importante o de alguna urgencia, no puede atender la auditoría, que no debería hacer, pero pues pasa. A veces pasa eso. Se aprovecha para presentar al equipo auditor. Entonces todos los integrantes del equipo auditor se presentan e identifican cuál es el rol que hace cada uno. Y lo otro es que eh, en esta reunión vamos a identificar si hay algún obstáculo que nos impida
realizar la auditoría con el fin de que lo podamos llevar a cabo, de que podamos manejar esa, que no podamos llevar a cabo esa auditoría. Entonces, hay un tema muy importante y es que el grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. ¿Qué significa eso? Si nosotros estamos en una reunión de apertura donde es la primera vez que nosotros o que esa organización está recibiendo una auditoría, pues lo más probable es que vamos a tener que ser un poco más extensos en la explicación de la auditoría como tal. Vamos a tener que explicar cuál es la metodología, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decirle a las personas que vamos a pedir unas muestras, que la auditoría es al proceso, no a la persona, que vamos a necesitar el compromiso de ellos porque lo contrario no se va a poder realizar. ¿Cuál es el alcance y cuál es el objetivo establecido? Es muy importante porque si es una auditoría para, como les digo, para una organización que apenas está implementando su sistema de gestión, pues es muy diferente a otra organización donde ya el proceso o la auditoría, perdón, el sistema ya esté más maduro, la gente ya conoce, la gente ya sabe en qué consiste, pues no va a tener que explicarle tanto. Ya la gente ya sabe, generalmente esas reuniones de apertura no duran demasiado. Entonces, hacemos, digamos que en esta reunión de apertura, hay, como ustedes ven, siempre hay como una preparación o nos dicen pues la norma, cuál es la guía que deberíamos utilizar y esto es como una sugerencia o más bien como un marco de actuación. Aquí nos podemos mover y esto nos ayuda a que no divaguemos cuando vamos a hacer esa reunión. Entonces, ya les decía, importante, los objetivos, el alcance y cuáles serán los criterios de esa auditoría. ¿Cuál es el plan de auditoría? La hora en que vamos a hacer las auditorías y la hora de la reunión de cierre. Ahora vamos a ver un poco qué es eso de reunión de cierre. Reuniones que puedan haber, que sean necesarias entre el equipo auditor y los directores de la organización o los jefes o presidentes o cualquier cambio que se pueda presentar. ¿Cuáles son los canales de comunicación formal entre el equipo auditor y el auditado? Es decir, si se va a poder interrumpir, si nos pueden enviar información por correo, si podemos atender o nos pueden atender telefónicamente, todo eso lo podemos establecer allí. En algunas auditorías, especialmente para aquellas empresas que tienen representación en diferentes países, pues tienen que aclarar cuál es el idioma que se va a utilizar durante la auditoría. Esto es muy importante, que durante la auditoría se mantenga informado al auditado del progreso de la misma. ¿Qué significa esto? Que no deben existir sorpresas al final. Es decir, no se le puede mostrar al auditado que todo va perfecto, que todo es maravilloso, que se están cumpliendo todo lo establecido y que cuando al fin ya se vaya a presentar el informe final, resulta que hay no conformidades. Entonces, eso es una sorpresa para el auditado que no debe pasar. El auditado tiene que irse dando cuenta en el transcurso del día dónde está el incumplimiento o qué observa el auditor que se está haciendo bien. Siempre irlo comunicando, no deben haber sorpresas al final. Saber cuál es la disponibilidad de recursos, los temas relacionados con la confidencialidad y la seguridad de la información.
Es muy importante este tema porque es probable que nos entreguen algún tipo de información que sea sensible, como por ejemplo bases de datos de clientes. Nos pueden estar entregando copias de contratos, nos pueden estar dando información de tarifas o incluso la misma estructura en que están establecidos los procesos. Así que es muy importante que los auditados sientan tranquilidad y confianza en que se le va a dar el manejo requerido a ese tipo de información. Listo. Entonces, ¿dudas, ¿dudas hasta ahí? No, Gracias. Mauricio. Mauricio Ceballos. Señor, Mauricio, sí, aquí sí. ¿qué dirías, cuál es el sentido de esa reunión de apertura? Es como darle inicio de pronto a lo que se va a ofrecer y brindar como esa, a ver, como romper el hielo con lo que va a realizar, brindarle esa confianza, como lo decías antes, y poder pues, generar esa confianza y disponibilidad frente a lo que se requiera en su momento. Muy bien, muchas gracias. Diana Chalá. Aquí estoy. Diana, ¿será necesaria esa reunión? ¿Tú qué crees? Sí, porque básicamente la reunión es como una inducción en lo que se va a hacer o cómo se va a llevar el proceso. Entonces, creería que está bien que la persona auditada se sienta cómoda o tranquila con lo que se va a realizar. Entonces, sí sería necesario. Ok. Sí, preferiblemente se debe llevar a cabo, así debería ser. Mm, puede que no necesariamente eh, haya necesidad de que estén todas las personas, pero preferiblemente sí se debe hacer una reunión. Listo. Entonces, ya hicimos nuestra reunión de apertura. Ya tenemos que irnos entonces a sentar con cada una de las personas de acuerdo a nuestro plan de auditoría. Vamos entonces ya a empezar a ejecutar la auditoría como tal. Entonces, tenemos que mirar cuál es la disponibilidad y el acceso a la información. Es importante que nosotros planeemos muy bien qué es lo que vamos a solicitar de información, porque nosotros no solamente nos podemos basar en lo que nos dicen. Necesitamos documentos para nosotros poder revisar. Entonces, si hicimos una buena preparación, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos documentos que probablemente no estén en el lugar donde vamos a hacer la auditoría. Porque muchas veces lo que se hace es que se hace la auditoría, pero resulta que cuando el proceso ya se ejecuta en esa área, el área lo que hace es que los documentos finales de su proceso los envía a otra parte. Puede que los envíe a otro archivo o se los envíe a otra área y no tenemos los documentos allí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la solicitud de la documentación precisamente para evitar que vamos a perder tiempo. Muchas veces cuando piden información archivo y digamos que puede que no esté digitalizada, es bien engorroso encontrar o que nos den pues esa información y eso hace que demore la auditoría. Y si no tenemos documentos, pues no vamos a tener contra qué contrastar la información. Ok, entonces, cuando nosotros ya miramos la información, cuando tenemos acceso a esa información, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo primero
es que hay que determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría. Camila, Señor, ¿qué crees que significa esa frase? Si los documentos que se van a presentar en la auditoría están de acuerdo a los criterios que se plantearon. Ok, pero digamos que traducido al español en palabras más sencillas, ¿qué significará eso? Determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría sobre la base de la documentación disponible. Como los indicadores. Mm, Pues los indicadores son unos, por decirlo así, registros que nos van a servir. Pero la frase en sí, si se la traducimos al Profe, español, ¿qué puede ser? profe, ¿puedo aportar? Dale, Álvaro. Sería que se estén cumpliendo con cada uno de los requisitos de los cuales vamos a auditar. Muy bien. Como determinar la veracidad del procedimiento, o sea, determinar de que el procedimiento se esté haciendo correctamente. Ok, determinar que se esté haciendo correctamente. Si no es tanto la veracidad, porque veracidad se referiría a algo así como verdad, pero sí tienes razón en que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a mirar cuál es el nivel de cumplimiento del sistema sobre lo que la misma organización ha planteado, que se van a convertir en los criterios. ¿Dónde están esos criterios generalmente? En los procesos, en los procedimientos, en los diferentes tipos de documentos que hemos analizado con anterioridad y nos van a decir si efectivamente se está cumpliendo o no. ¿Y cómo vamos a ver si se está cumpliendo o no? Pues precisamente al revisar esa documentación que nos están entregando. Entonces, si a nosotros nos dicen que se debe garantizar que cada cliente tenga una afiliación diligenciada con la firma y huella de ese cliente, pues eso nos lo dice el proceso y se nos convierte en un criterio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos ir a revisar si las afiliaciones sí cumplen con ese requisito, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si efectivamente el sistema sí está conforme o no está conforme. Recordemos que ese término de conformidad y no conformidad se refiere al grado en que se cumple lo que está establecido en el sistema de gestión de calidad en este caso. Y lo otro es que tenemos que reunir información para apoyar las actividades de auditoría, es decir, necesitamos información, no solamente lo que nos diga el auditado, que también hace parte del proceso de auditoría, pero necesitamos documentos, si no, no vamos a tener la posibilidad de hacer los contrastes. Ahora, no necesariamente los documentos son físicos, eso va a depender de la naturaleza de la organización. Muchas veces lo que vamos a poder es revisar efectivamente documentos físicos, pero por otro lado también podemos mirar documentos que han sido digitalizados, pero también podemos revisar correos, podemos revisar bases de datos, podemos revisar todos los documentos que están establecidos dentro de ese sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta figura que vemos aquí, nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para recopilar información, evaluarla y llevarla hasta el final. Entonces, lo primero es establecer cuál es la fuente de información. Dora,
Dora González. ¿No puedes hablar? Felipe. Hola, profe. Hola, Felipe. ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo en un laboratorio farmacéutico, profe, italiano. Ok. ¿Dónde estarían los ¿Te pongo en documentos si contexto? te fuera, O, no, si te fueran a auditar, los auditores, ¿dónde podrían encontrar la información? en una plataforma que se llama Medifarma Tools, que es Ajá. donde yo hago mi reporte diario de visitas de droguerías, y es donde yo pongo comentarios, donde yo pongo los objetivos para la próxima visita. Respondo también el tema de una encuesta. El tema de la encuesta es prácticamente inventarios, saber qué inventarios tengo en la droguería, y ahí pues ellos encontrarían la información. Y también en la información que nos brindan, digamos, los mismos clientes de las ventas, ¿no? Porque pues yo tengo asignada a mi cargo pues una zona, entonces esas droguerías de esa zona son responsabilidad mía, y si va bien o va mal, pues depende de mí. Ok. O sea que el auditor debería tener acceso a esa plataforma. Sí, profe, creería yo que sería lo ideal, ¿no? Lo idóneo. Bueno, y si vos fueras el auditor y estuvieras auditando a un colega tuyo, alguien que realice las mismas actividades, ¿qué muestra se podría sacar de allí? Eh, Se podría sacar como muestra em, las droguerías impactadas, pues, quiere decir lo de las droguerías visitadas. Ajá. Em, También se podría evidenciar, digamos, el crecimiento de la droguería, el crecimiento, pues, digamos, de ventas. Sí. También se puede mirar lo que yo le he entregado a las droguerías, como souvenirs, lapiceros, etc, etc, etc. Ajá. Em, También, digamos, se puede ver reflejado los gastos de correrías, entonces hay muchos datos que por ahí él los puede arrojar. Muy bien. Ok, muchas gracias. Bien, profe. Listo. Entonces, resulta que cuando nosotros ya tenemos esas muestras, o sea, nosotros identificamos, por ejemplo, si nos dijeron que la organización tiene establecido una meta de 30 visitas, voy a decir algo, 30 visitas al mes. Entonces, y que esas visitas deberían quedar registradas en un formato eh, que tiene ciertas condiciones, como por ejemplo que cuando el asesor fue a hacer la visita de venta ante el cliente le tendría que firmar para comprobar que efectivamente estuvo en ese lugar. Hoy muchas de estas actividades se realizan de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, pueden tomar una foto del lugar y comprobar que estuvieron allí. Los mismos teléfonos tienen GPS y nos pueden enviar un reporte de que el asesor está realizando esa actividad en tal parte. Entonces, yo podría mirar como auditor la coherencia que exista entre lo que está definido en los procesos frente a lo que me están mostrando. Entonces, si a mí me dicen que deben haber 30 visitas, pues yo debería revisar que efectivamente
si estuvieran las 30. Pero adicional que si la empresa tiene definido un protocolo de visita, yo tengo que mirar la forma de poder identificar si ese protocolo se está cumpliendo o no. Entonces, ya esa es la evaluación que nosotros debemos hacer frente a los criterios de la auditoría. ¿En qué nos basamos para eso? Precisamente a la lista de chequeo que hicimos anteriormente, porque ya analizamos qué era lo que íbamos a preguntar. Ya sabemos qué es lo que vamos a pedir. Ahora no significa que solo lo que dice ahí en esa lista de verificación es lo que vamos a pedir. Vamos a pedir lo que sea necesario para poder realizar una buena evaluación de esas evidencias de la auditoría para poder contrastarlo con los criterios. Así llegamos a los hallazgos. Los hallazgos nos van a decir qué grado de conformidad tiene eso que estamos encontrando allí frente a los criterios de la organización. Hacemos, digamos que ya cuando nosotros hacemos toda la auditoría en el horario que está establecido, los auditores se retiran a algún lugar y hacen la revisión de lo que encontraron. ¿Con qué? Con el fin de establecer unas conclusiones previas que van a ser expuestas en la reunión de cierre. Entonces, esas conclusiones van a servir de base, uno, para que hagamos la reunión de cierre, pero dos, también para generar el informe. Cuando ya nosotros tenemos todas las conclusiones, tenemos toda la información, entonces ya tenemos la posibilidad de generar el informe. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué utilizamos en la auditoría? Ya lo hemos dicho. Uno, con entrevistas. Le podemos preguntar a los auditados acerca de lo que ellos realizan para tener un contexto. Y ya dijimos que esas preguntas deberían ser principalmente abiertas para que nos ayuden a obtener toda la información que nosotros queremos. Por otro lado, podemos observar. Observar puede ser que, por ejemplo, nos sentemos con el auditado, no le preguntemos nada, simplemente vamos a estar ahí al lado, pendiente de qué es lo que hace para saber si efectivamente se está cumpliendo o no lo que está establecido. Y lo otro es que podemos revisar, pedimos una muestra de información y revisamos esa información que está documentada para poder saber si se están cumpliendo con los criterios. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que identificar los hallazgos de la auditoría. Entonces, Claudia Ospina. Claudia no está. Alguien que me pueda ayudar con esa lectura, muchachos. Hola, profe. Hola Andrés, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Ese todo el punto? Sí. Ok. Generación de hallazgos de la auditoría. La evidencia de la auditoría debería evaluarse frente a los criterios de auditoría para determinar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando lo especifique el plan de auditoría, los hallazgos de una auditoría individual deberían incluir la conformidad y las buenas prácticas junto con la evidencia que los apoya, las oportunidades de mejora y cualquier recomendación para el auditado.
Deberían registrarse las no conformidades y la evidencia de la auditoría que las apoya. ¿Continúo? Sí, por favor. Las no conformidades pueden clasificarse dependiendo del contexto de la organización y de sus riesgos. Esta clasificación puede ser cuantitativa, por ejemplo, de 1 a 5, y cualitativa, por ejemplo, menor y menor, mayor. Deberían revisarse con el auditado para reconocer que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no conformidades se han comprendido. Se deberían realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias o a los hallazgos de la auditoría. Las cuestiones no resueltas deberían registrarse en el informe de la auditoría. El equipo auditor debería reunirse según sea necesario para revisar los hallazgos de la auditoría en etapas apropiadas durante la auditoría. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos comparando lo que nosotros revisamos, sea por medio de la entrevista, lo que nos contaron, o lo que nosotros observamos, o los documentos que nos entregaron, para poder identificar efectivamente si se está cumpliendo con lo que dice la organización. Entonces, cuando nos dice que esta clasificación puede ser cuantitativa y nos está hablando acerca de las no conformidades, volvamos entonces a qué es una no conformidad. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice que ha entendido qué es una no conformidad? Cuando no se encuentra de pronto el soporte de algún procedimiento o cuando el procedimiento no se está haciendo de la manera correcta. Sí, muy bien, sí, es una forma de decirlo. Digamos que una no conformidad es un incumplimiento. Una no conformidad es un incumplimiento de algo y quiero que ahí tengamos en cuenta quiénes son los que definieron que había que cumplir o no cumplir algo. La misma organización, la organización fue la que dijo, tenemos que hacer 30 visitas. Nadie más dijo que tenían que ser 30, eso fue la organización. Entonces, la organización tiene que definir cuáles son los parámetros y que finalmente se convierten en nuestros criterios para la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? ¿Qué se cumple y qué no se cumple? Si algo no se cumple, le vamos a llamar no conformidad. ¿Sí? Entonces, hay no conformidades que podríamos evaluar desde el punto de vista de, digamos, cuantitativo. O sea, podríamos decir, si fuera, dependiendo del tipo de evaluación que estamos haciendo, si se cumple o no se cumple de una escala de 1 a 5. Pero lo que normalmente se utiliza es una clasificación cualitativa. Es decir, si hay una no conformidad menor o una no conformidad mayor. ¿Qué nos ayuda a establecer si algo es menor o mayor? Ya lo habíamos dicho en algún momento. Un parámetro puede ser el impacto que ese incumplimiento puede estar generando para el proceso, y lo otro puede ser la frecuencia. Entonces, puede que algo pase una sola vez, pero tiene un impacto grandísimo. Para ponerlo en términos que no sean de auditoría, un terremoto puede suceder una vez, pero tener un impacto gigante. Entonces, no necesariamente tiene que estar repetido. Ahora, volviendo a ese tema, puede que la casa esté construida en un área sísmica donde tradicionalmente hay movimientos telúricos, pero en ese caso son movimientos más o menos pequeños. ¿Qué sucede? De pronto un movimiento pequeño no le haga nada a la vivienda, pero muchos movimientos pequeños presentados en un periodo de tiempo sí pueden afectar esa vivienda. Entonces es importante que nosotros tengamos
en cuenta eso. El impacto y la frecuencia nos va a decir si efectivamente la no conformidad es mayor o menor. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda con esta lectura? Ya vamos a prepararnos para la reunión de cierre. Desde determinación, ¿cierto, profe? Sí, por favor. Listo. Determinación de las conclusiones de la auditoría, preparación para la reunión de cierre. El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para A. Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma. B. Acordar las conclusiones de la auditoría teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría. Tercer punto. Preparar recomendaciones si estuviera especificado en el plan de auditoría. Y último, comentar el seguimiento de la auditoría cuando sea aplicable. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias, Alejandro. Aquí, Felipe, profe, perdón, Felipe. Felipe. Qué pena. Luis Felipe García Paredes. Muy bien. Ok, entonces el equipo auditor ya terminó de hacer las auditorías, de tener el espacio con cada uno de los auditados. Necesita reunirse en un lugar aparte y privado donde pueda analizar qué encontraron. Básicamente lo que estaban preparándose en esos momentos, digamos que eso puede durar unos 40 minutos, una hora, dependiendo de del tipo de auditoría que estén realizando. Y aquí es donde se van a preparar para poder darle la información a los auditados, pero con una particularidad, como les decía inicialmente, es que no deberían haber sorpresas. O sea, no debería salir una no conformidad de la nada. Si esa no conformidad no fue establecida en el transcurso de la auditoría, pues no debería salir al final, salvo que de pronto por información que hayan entregado los auditados, por ejemplo, documentos, se haya logrado identificar que existe una no conformidad, pero en general no deben haber ningún tipo de sorpresas. Si la organización nos ha pedido que le demos recomendaciones, pues eso será parte del trabajo del auditor. De lo contrario, simplemente se va a explicar qué fue lo que, o se va a mencionar qué fue lo que se encontró. Eh, y cómo se llegó a esas conclusiones frente a las conformidades o no conformidades del caso. Listo, entonces, esas conclusiones tienen una metodología establecida. Entonces, ¿quién me ayuda con esta lectura? ¿Con toda, profe? Sí, con este punto hasta la D. Contenido de las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría deberían tratar aspectos tales como los siguientes. A. El grado de conformidad con los criterios de auditoría y la robustez, perdón, del sistema de gestión, incluyendo la eficacia del sistema de gestión para cumplir los resultados previstos. La identificación de riesgos y la identificación de las acciones tomadas por el auditor para abordar los riesgos. B. La implementación, el mantenimiento y la mejora eficaces del sistema de gestión. C. El logro de los objetivos de la auditoría. Cobertura del alcance de la auditoría y cumplimiento de los criterios de la auditoría. D. Hallazgos similares encontrados en distintas áreas auditadas o en una auditoría conjunta o en una auditoría previa, con el propósito de identificar tendencias. Muy bien, muchas gracias, Jennifer.
Si se especifica en el plan de auditoría, las conclusiones de auditoría pueden llevar a recomendaciones para la mejora o futuras actividades de auditoría. Eso es muy importante. Entonces, si no nos han pedido recomendaciones, pues no hacemos recomendaciones. Creo que hasta ahora han participado. Me corrigen, por favor. Dándenme un minutico. Diana Chalá. Aquí estoy, profe. Hola. Tú participaste ahora, ¿cierto? Sí, señor. Felipe. Jennifer Giraldo. Álvaro Hurtado. Maureen Hola, profe, sí. y Sandra. Andrés. Andrés Romeo. Listo, entonces, ¿faltó alguien más? No estoy llamando a lista. Así que Ceballos. relajados. ¿Quién? Mi persona, Mauricio Ceballos. Mauricio, sí. Muy bien, Mauricio. Listo, por el trabajo de la próxima semana, estas personas están exoneradas. ¿Listo? No tienen que presentar ese trabajo. ¿Qué, profe? ¿Me repite, por favor? ¿Cómo, profe? Excelente noticia, profe. Esto está siendo grabado, profe. Gracias, Listo, profe. Ahí quedó profe. grabado, ¿no? Listo, profe, gracias. Eh, Gracias, profe. Profe, ¿mi nombre estaba ahí? ¿Cuál es mi nombre? Jennifer Jennifer Giraldo. Sí. Repito. Mauricio Pero me Ceballos. ajá. Diana Chalá. Felipe García. Jennifer Giraldo. Álvaro Hurtado. Maureen Mondragón. Sandra Montes y Andrés Pomeo. No tienen que realizar el trabajo de la próxima semana. ¿Listo? Oh. Oh, Dios mío. Bueno, entonces sigamos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. A ustedes por la participación. Listo, profe. Bueno, ya hicimos nuestra reunión, perdón, ya hicimos nuestra preparación de esa reunión de cierre. Ya nos vamos a ir con los auditados. Vamos a hacer esa reunión que habíamos informado en la mañana o al inicio pues de la auditoría. Entonces, esta reunión de cierre debe tener ciertos, digamos que debe tener ciertos elementos que nos van a ayudar a que se realice de la mejor manera. Primero es que aquí lo que vamos a hacer es a presentar los hallazgos y las conclusiones de la auditoría. No debería ser un proceso de negociación. O sea, si hicimos una buena auditoría, en ese momento de la reunión de cierre, ya no se trata de que vamos a decir un hallazgo y entonces ahí ya van a venir las justificaciones de por qué sí, de por qué no sé. No, ese no es el momento para hacerlo, ya ese momento pasó. Sin embargo, algo que ustedes tienen que tener en cuenta como auditados es que si había una no conformidad, pero esa no conformidad se logró resolver en el transcurso del día y era algo que no tenía un impacto demasiado grande por la organización y que fue una cosa, un tema puntual, pues tienen toda la posibilidad de poder solucionarlo para evitar de que les formalicen esa no conformidad. O sea, no necesariamente que si me encontraron a las 9 de la mañana que yo tenía un incumplimiento, pero es algo puntual, no es algo que impacte, no es algo que tenga, pero que me puede generar una no conformidad menor. Si se soluciona, digamos que lo pueden
que los auditores pueden tener el criterio de poder decir que eso sí se presentó el incumplimiento, pero que fue solucionado en el transcurso de la auditoría. Entonces, la reunión de cierre pues debe estar presidida por el líder del equipo auditor. Los representantes de la dirección deberían asistir. Ojo ahí lo que dice deberían. Va a depender por ejemplo, si están haciendo una reunión de cierre para una auditoría puntual en un momento de un área específica, entonces probablemente si las personas de la dirección están en otra oficina o en otra ciudad, pues no van a poder asistir. Aunque muchas veces lo que pueden hacer es que pueden estar en la reunión de cierre por videoconferencia o por cualquier otro medio que permita que puedan conocer las conclusiones, porque finalmente pues son una de las partes interesadas. Entonces, ¿quiénes deberían estar allí? Los responsables de las funciones o los procesos que se auditaron, es decir, las personas que fueron auditadas, el cliente de la auditoría, pues miembros del equipo auditor, otras partes que se consideren importantes. Por ejemplo, en algunos casos pueden haber clientes que quieren establecer un contrato con esta organización y está utilizando la auditoría como un mecanismo para saber si este sería un buen proveedor. Entonces, el auditor, ¿qué es lo que va a hacer? El líder del equipo auditor es el que va a decir cuáles fueron las situaciones encontradas y allí pues se pueden presentar muchas situaciones, pero pues ya vimos para la preparación de la auditoría que hay personas que están más preparadas para recibir las recomendaciones o los resultados, mientras hay otras personas que no están tan dispuestas y que nos pueden generar alguna dificultad con esa reunión de cierre. ¿Qué vamos a contar en esa reunión? La eficacia del sistema de gestión para alcanzar los objetivos. Es decir, desde el punto de vista del auditor, este sistema, en la manera en que está diseñado, si apunta o no, o facilita o no, el cumplimiento de los objetivos de la organización. Debería decir cuál es la familiaridad del proceso del auditado, perdón, la familiaridad del auditado con ese proceso de auditoría. Hay que tener en cuenta esto para poder explicarle al auditado, pues digamos, todas las implicaciones de lo que está diciendo. Puede que no estén familiarizados con el tema, así que, así como en la reunión de apertura, se tuvo en cuenta que hay personas que desconocen el proceso de auditoría, aquí pues seguimos con esas personas y le podemos explicar qué es lo que sucede. Entonces digamos que ya cuando tenemos todo esto, ya nos queda, ya es cerrar la auditoría, agradecerle a las personas que estuvieron, agradecerles el almuerzo que utilizaron 2 horas ahí para poder tener al auditor ocupado, a ver si no les auditaba lo que veían que estaba incompleto. Y ya lo que queda es preparar el informe. Entonces, el informe ya es el documento como tal que se le va a entregar a la organización con los resultados que se dijeron en la reunión de cierre. O sea, el informe no debe cambiar nada de lo que se haya dicho en la reunión de cierre. Si en la reunión de cierre se dijo que habían 2 no conformidades, pues entonces esas son las no conformidades que deben aparecer. No debe aparecer ninguna no conformidad nueva. Entonces, ahí vamos a decir en ese informe cuáles fueron los hallazgos de la auditoría y esos hallazgos en qué evidencias están basadas.
¿Cuáles son las conclusiones de esa auditoría? Y esas conclusiones están basadas en esos hallazgos. Vuelvo y le reitero, como muchas cosas en la vida, si usted no tiene evidencias, mejor no hable de eso. Entonces, si hay algún hallazgo que genere duda, es mejor no hacer ningún comentario sobre ese hallazgo o al menos hacer una observación. E incluso muchos de estos temas a veces se quedan como una observación para el auditado, ni siquiera quedan formalizados en el, en el informe. Decimos cuál es el grado en que se han cumplido los criterios de auditoría, es decir, vamos a definir si efectivamente cumplimos con lo que teníamos planeado o no. Cualquier opinión divergente, es decir, cualquier opinión que sea diferente entre el equipo auditor y el auditado, las auditorías, bueno, entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Para mí ha sido claro. Ok, No, profe, no hay duda. listo. Si alguien nos preguntara qué se hace en una reunión de cierre, ¿ustedes qué dirían? ¿Quién me explica qué se hace en una reunión de cierre? Profe, pues yo creería que pronto sería un resumen de lo que se realizó desde el inicio, el intermedio y en su momento hasta el final y los resultados obtenidos, ya sea positivos o negativos, y pues nada, los agradecimientos posteriormente, el informe de todo lo que se realizó durante el tiempo. Muy bien, Mauricio. Aquí quiero resaltar algo y hago un paréntesis. Si notaron al principio, yo estaba llamando personas para que participaran y muchas personas se quedaron en silencio, se quedaron, imagino que tenían problemas con el micrófono, pero algunos tenían incluso problemas con el teclado porque no pasó nada, ni siquiera respondieron nada. Después empecé a decir, ¿quién me ayuda con esto? Y ya no dije ningún nombre, sino que personas voluntariamente empezaron a hacerlo. Con lo que acabo de hacer hace un momento, estoy precisamente reconociendo eso. Y si hay personas que en su momento no participaron o no participaban en otras clases y hoy participaron, bien por ellos. Se cumplió el objetivo. Y si personas que participaban normalmente y hoy no han participado, como por ejemplo en esta pregunta que acabo de hacer, donde Mauricio ya había participado, pero nadie más levantó la mano a decir, es simplemente las oportunidades que se nos presentan. Yo les he dicho a ustedes que a mí me interesa que ustedes obviamente tengan el criterio para poder aplicar esto que vemos en clase, pero no solamente como un ejercicio académico, sino para la vida. Cierro paréntesis. Bueno, entonces listo. Ya tenemos nuestro informe, ya tenemos claro. Entonces, al final, para los que no conocen un informe, este es un informe de auditoría de un proceso. Entonces, aquí nos están diciendo cuál es el objetivo de la auditoría. Vamos a ver si lo puedo poner más grande. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? ¿Cuál fue el alcance de esa auditoría? En este caso era verificar el avance en la implementación del sistema de gestión integral
qué proceso estaban auditando, direccionamiento estratégico y planeación. La fecha de apertura fue el 16 de febrero de 2016, fecha de cierre al otro día, 17 de febrero de 2016. ¿Quiénes eran los auditados? ¿Quién era el auditor líder? ¿Quién eran los otros auditores que iban a participar o que participaron? Los criterios de la auditoría que se tuvo en cuenta para poder realizar esa auditoría. Hay una breve explicación acerca de si se pudo desarrollar o no. En este caso dice que se realizó la auditoría según lo definido en el plan y los asistentes se relacionan en el listado adjunto al informe, a quien entrevistaron, luego se procedió a entrevistar a otras personas. ¿Cuáles son las conclusiones de la auditoría? Primero, ellos establecen unas fortalezas. Aquí habla de que se resalta el compromiso del director de la agencia con la implementación del sistema de gestión de calidad. Identifican unos aspectos de mejora. Entonces dicen, es aconsejable que se realice una verificación para evaluar el nivel de cumplimiento de los demás procedimientos. Dice que no se cuenta con un instructivo documental adoptado y aprobado que establezca la estructura de codificación de los documentos del sistema de gestión documental. Lo que encontraron estaba en borrador. Entonces, ¿qué especifican? Hallazgos de la auditoría. ¿A quién están auditando? En este caso, direccionamiento estratégico y planeación. Identificaron si eso que encontraron es una no conformidad mayor, una no conformidad menor o una observación. En este caso podemos ver que ellos tienen observaciones, pero aquí identificaron una no conformidad mayor. Entonces en esa no conformidad dice que al indagar por la revisión de la dirección al sistema de gestión se evidencia que la única que se ha realizado se hizo en el mes de mayo del año 2014. O sea que estamos en el 2016. Eso lo identificaron como una no conformidad mayor. ¿Y cuál es el documento o el registro evidencia del hallazgo? Que no se evidenciaron las actas desde el 17 de febrero de 2015 a la fecha de la revisión por la dirección. Entonces, este es un ejemplo de un informe de auditoría que se entrega ya después de que se ha cerrado, pues normalmente las empresas tienen, digamos que las empresas que realizan las auditorías tienen unos plazos para entregar estos informes, pero básicamente no debería haber nada diferente de lo que esté establecido en la reunión de cierre. No debería haber nada diferente. No sé si ahí tienen alguna duda, muchachos. Sí, te iba a preguntar, ¿pueden haber dos reuniones de cierre? En el sentido de que, por ejemplo, en mi empresa hicieron una auditoría, una marca, una empresa auditora, y primero hicieron pues toda la investigación, todo el proceso de auditoría y encontraron las oportunidades de mejora, hicieron las recomendaciones, se implementaron y volvieron como a mirar los resultados. ¿Eso se consideraría dos reuniones de cierre? No, lo que hicieron fue si hicieron una primera auditoría y en la primera auditoría encontraron incumplimientos, entonces lo que probablemente hicieron fue establecer unas no conformidades mayores. Cuando se establecen no conformidades mayores, se debe programar una nueva auditoría que verifique lo que se está incumpliendo. Cuando hay no conformidades menores, simplemente los auditados pueden solucionar el incumplimiento y ya lo revisan en la próxima auditoría que programen para el siguiente periodo. Entonces, probablemente lo que estaban haciendo era
una reunión de seguimiento de alguna no conformidad mayor. Ah, entiendo, profe. Ok. O sea que habría reunión, habría seguimiento después del cierre. Cuando hay no conformidades mayores, sí. Viene Ok. otra vez los auditores, puede que sean los mismos o que sean otros, a revisar que efectivamente sí se haya resuelto eso que se había identificado. Pero como les digo, si hay una no conformidad menor, eso lo puede solucionar los mismos auditados. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, algo como para poner en contexto. Dime. Por ejemplo, lo que usted habló en la clase de los participantes de la auditoría, digamos, auditado, auditor. En el caso de la empresa para la cual trabajo, pues se hace muy diferente, porque generalmente participan de reunión de apertura o de cierre, tanto como el proceso, son los directores de área. Y digamos, los que manejamos los procesos, sea operativos, administrativos, únicamente aportamos son las evidencias, dependiendo de lo que le requieran a cada uno de los directores. No te escucho. No, profe, que con respecto a lo que usted manifestó en la clase, pues en Que ocasiones, están, pues son los creo yo que se hace directores y diferente. a ti Sí, a ustedes no lo citan. no, no nos citan, únicamente aportamos las evidencias, depende de lo que le pidan a cada uno de los directores, sea Ujú. con respecto al proceso, sea documentos o algunos de los formatos. Sí, sí, eso ya depende de la organización. Por ejemplo, lo que les decía en un inicio, no necesariamente tienen que estar todas las personas que van a estar auditadas, porque en muchos casos hay personas que pueden ser de la operación, pueden estar atendiendo clientes y pues no se va a interrumpir el servicio por la auditoría. O a veces se maneja información confidencial que solamente la conocen los directores y los auditores, que no es necesario que las otras personas pues la conozcan. Entonces, sí, eso ya depende cuál es el objetivo de la auditoría como tal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, Julie, Presente. Edwin, Steven Blandón, Presente. Camila Bolaños, Presente. Andrea Escobar, Dora González, Dora, John Hernández, Presente. Carlos Mejía. Presente, profe. Listo, Carlos. Ya Dora vi tu mensaje. Juliana Moreno. Profe, ella creo que tiene inconvenientes con el internet. Hmm. Ok, gracias. Vanessa Muñoz. Presente, profe. Listo, Edwin Narváez. Sí, señor, presente. Ok, Lorena Andrea. Presente, profe. Ana Ospina. Presente, profe. Claudia Ospina.
Ya vi tu mensaje, Claudia. Steven Ramírez. Presente, profe. Alejandro Rengifo. Presente, profe. Laura Rúa Gaviria. Presente. Ok, Nancy Solano. Presente, profe. Jamie Solís. Presente. Listo, Lady Toro. Presente. Ok, Marilyn Torres. Yo. Listo, ¿faltó alguien por llamar? Yo, profe. Andrés Pomeo, profe. No, ustedes ya los habían colocado en la lista. Ah, Ok. No. Está bien. Álvaro también, profe, gracias. Sí. Listo, muchachos. Nos vemos entonces. Yo les estaría publicando entonces el trabajo a realizar a los que lo tienen que realizar y les cuento qué vamos a hacer entonces para el 22. Hola, profe. Bueno, entonces Listo, profe, estar gracias. pendientes de lo que usted suba a la plataforma. Sí, Vale, profe. muchas Listo, gracias. profe, gracias. Hasta luego. bueno, que descansen. Gracias, profe.